Bienvenidos a este nuevo espacio audiovisual en el que hablaremos sobre temas de salud mental, hablaremos desde el punto de vista médico. En este espacio tocaremos temas como tipo carácter humano, tipo temas de psicopatías, de patologías, y todo esto va a ser desde el punto de vista médico. Iremos desarrollando a través de este podcast en diferentes capítulos los diversos temas que vamos a tratar. Y hoy nos acompaña mi gran amigo, hermano, Amaury Santana Saturria. Un placer. Mucho gusto estar aquí. Con muchas ganas de tocar el tema que hoy se plantea. Antes que todo, yo quiero agradecer a este maravilloso amigo y hermano. Él es una de las primeras personas que va a estar en este podcast debido a la hermandad que nos une, y también quería hacer oda a aquella vez que teníamos aquel podcast que iniciamos como una chercha y era así mismo como lo definíamos. Como muchos recordarán, el podcast de Tea Chan Podcast. Para quienes no me conocen, mi nombre es Brian Santana Núñez, también soy médico general, mi amigo también. Y hoy vamos a lo que vinimos. Vamos a hablar de un tema que quizás muchos conocen, y hoy vamos a hablar de un personaje un tanto famosillo. Vamos a hablar de Peter. No, para Disney. Ajá, no vamos a hablar de Peter Parker, de Spider-Man, vamos a hablar de Peter Pan. Hoy vamos a tocar el tema del síndrome de Peter Pan. En primer lugar, vamos a hablar del origen, de por qué el nombre. ¿Quién es Peter Pan? Para quienes no lo conocen, no saben quién es. Bueno, Peter Pan, como sabemos, es un dibujo animado que prácticamente su función es entretener, como quien dice, pero hay un trasfondo detrás de todo esto. Y es que, en cuanto a las características de Peter, él prácticamente era un niño que nunca quiso crecer, tenía prácticamente, le tenía odio a los adultos, como quien dice, y vivía en un mundo de fantasía, que era el Neverland, ¿cierto? Sí. Correcto. País de nunca jamás. El personaje lo crea Barry, James Matthew Barry, en el año 1904. Este escocés tenía una obra llamada Peter Pan, el niño que no quería crecer, si mal no recuerdo. Y 7 años después, él expande este personaje en una novela llamada o titulada Peter Pan y Wendy, en 1911. Ya en 1951 es cuando Disney decide llevar esta obra a los dibujos animados y crea la película tan famosa de Disney de 1951 llamada Peter Pan. Peter Pan, la película se desarrolla, como ya habíamos dicho, en el país de nunca jamás, en el que Peter Pan, vamos a decir, es el líder de unos chicos que escaparon de sus hogares, corriéndole a las responsabilidades que le fungían sus padres. Y Peter Pan conoce a Wendy, que Wendy es esta chica, la típica chica que vive en una casa, una familia, sí, perdón, que es la figura materna de sus hermanos más pequeños. Y Peter Pan ve que estos niños creen en él, incluyendo a Wendy, y decide, al ver esta figura maternal en Wendy, llevárselos a ellos al país de nunca jamás para que ella supliera esa necesidad de madre que tenía y ellos allá nunca crecieran, Wendy nunca creciera y fungiera ese papel. Correcto, pero que conste que Wendy sí se consideraba, como quien dice, amiga de Peter, porque a pesar de tener un rol de madre, seguía siendo niña. Sí. Seguía siendo niña porque, por ejemplo, el Capitán Garfio, que era el malo de la película, vamos a decir, era adulto. Sí. Por eso no se llevaban bien. Sí, ciertamente, aunque Peter Pan tenía esa rebeldía con no crecer, huyendo de la responsabilidad y todo eso, él decía como que estar súper bien en su país de nunca jamás, con todos sus amigos. Y él esa batalla con el Capitán Garfio la veía como un juego. Él tenía esas necesidades de amor maternal, y por eso al ver a Wendy dice, bueno,
Wendy, ven para acá, Vámonos. vámonos, tú nunca vas a crecer aquí, con polvo de hada, vamos todos a volar y vamos a ser niños por siempre. Entonces, pasando ya, conociendo el personaje, también cabe destacar, recomiendo la película de 1951, pero también hay otras películas memorables, como la de Hook, en la que actuó y fungía el papel de Peter Pan, nuestro amado Robin Williams, una película de 1991. Y hay otra película también muy recomendada de 2003, que es otro live action, llamada Peter Pan también. Entonces, antes de hablar del tema del síndrome de Peter Pan, ¿qué es un síndrome? Que el otro día teníamos una discusión por Discord con los otros muchachos y estábamos planteando esa diferencia entre síndrome, trastorno y enfermedad. Que son frases, conceptos básicos de medicina, pero tienden a confundirse. Y algunas veces creemos que conocemos el término, pero lo estamos empleando mal. Entonces, ¿qué es un síndrome? Bueno, según nos explican, en medicina un síndrome prácticamente es un conjunto de signos y síntomas que se acompañan prácticamente de ciertas características que lo llevan prácticamente a una definición común, que de ahí parte todo prácticamente. Obviamente es un poco más complejo, pero esa sería la definición básica. Ok. Sí, básicamente es eso, son signos y síntomas que casi siempre van acompañados, o sea, van juntos, van de la mano. Y entonces al ir juntos esto recibe un nombre. Puede ser un trastorno X, una enfermedad X, un comportamiento X, como es este caso, el concepto del síndrome de Peter Pan. Que el concepto del síndrome de Peter Pan es un término psicológico que por primera vez se emplea en 1983 en una obra del mismo nombre, que es de, ¿cómo se llama este señor? Dan Kiley. De Dan Kiley, ajá. Este señor en 1983 publica una obra llamada El síndrome de Peter Pan. El síndrome de Peter Pan, sí. Hombres que nunca quisieron crecer. Hombres que nunca quisieron Hombres crecer. que nunca quisieron crecer. Aquí es donde por primera vez él estudia este tipo de comportamiento y lo denomina como un síndrome de Peter Pan. Entonces, ¿qué es el síndrome de Peter Pan? Bueno, el síndrome de Peter Pan, así como su nombre lo dice, es prácticamente una situación en la que una persona adulta no quiere asumir ya su papel de adulto. O sea, quiere mantenerse siendo niño, no quiere crecer, técnicamente no quiere crecer, podríamos decir, en edad mental, porque en edad biológica va a seguir creciendo, Sí, en edad claro. cronológica. El síndrome de Peter Pan tiene, podríamos decir, que varias vertientes o varios lados de por donde verlo, que serían tanto como, o sea, su comportamiento en cuanto a las actitudes que toma o a las responsabilidades que toma o deja. Sí, el síndrome de Peter Pan, como bien habíamos dicho, puede tener muchas características relacionadas al comportamiento cotidiano que tenemos las personas. Y no por eso usted está padeciendo un síndrome de Peter Pan. Correcto. O usted no tiene este tipo, porque hay que tenerlo claro. El síndrome de Peter Pan no es un trastorno o una enfermedad. El síndrome de Peter Pan es un tipo de comportamiento. Cabe destacar que este también originado de la misma película, síndrome de Peter Pan, perdón. Hay un síndrome también que es el síndrome de Wendy, que eso Sí, hablaremos síndrome de Wendy, después correcto. en otro episodio. Pero el síndrome de Peter Pan es un tipo de comportamiento que se caracteriza, como bien dijo mi compañero, en que una persona elige no ser esclavo, como quieren representar, de las necesidades o deberes que tienen, y huyen de eso y se van más por el libertinaje, por la rebeldía, y esto puede ser multifactorial. Entonces, hay muchísimos tipos de causas. Entre esas causas pueden ser roles
que influenciaron a esta persona, el modo de crianza. Sí, eso del modo de crianza es un poco divertido, vamos a decir, porque se puede dar el síndrome de Peter Pan tomando en cuenta los dos extremos. Si la crianza del niño, vamos a decir, fue una crianza demasiado permisiva, tiene posibilidades de desarrollar un síndrome de Peter Pan. Sí. Pero si la crianza fue demasiado estricta, también tiene posibilidad de desarrollar el síndrome de Peter Pan porque siente que no aprovechó su niñez. Sin embargo, al contrario, o sea, como de la primera que mencioné, lo que sucede es que el niño siente que tiene demasiados beneficios como niño para querer crecer y querer afrontar el mundo como tal. Pero antes de continuar más, ¿tú has escuchado del término puer aternum? No, ilumíname con él. Mira, el término puer aternum, como la mayoría de cosas de medicina, vienen del latín. Viene del latín. Okay. Viene de una lengua muy vieja. Y significa niño eterno. Okay. Niño eterno. Entonces, mira, hace mucho tiempo, un escritor llamado Ovidio escribió un poema que era de 15 libros, el poema. Okay. Entonces, en ese poema, él hace referencia a un dios que se representaba como un niño que no crecía, un niño eterno, el cual tenía muchas más características, que ya si ustedes quieren la boca, pero tenía muchas características, y este niño era llamado Yaco. Okay. Entonces, Ovidio se refería a él como el puer eternum. Él era el puer eternum y eso. Entonces, Yaco tenía todas las características de una persona con un síndrome de Peter Pan. Y si quieren un poquito más a fondo, Yaco hacía referencia a los dioses Eros y Dionisio. Sí. Entonces, también hacía referencia a un dios egipcio que en la mitología egipcia, este dios prácticamente lo inmolaron cuando era niño y volvió a renacer como niño. Por lo tanto, hace referencia al puer eterno, que era si mal no recuerdo, Osiris. Entonces, el psiquiatra Carl Gustav Jung tomó prácticamente este personaje, al puer eternum, y él desarrolló una escuela de pensamiento de psicología analítica, que iba totalmente en contra del pensamiento de Sigmund Freud. Okay. Entonces, él prácticamente explicó, en esta psicología analítica, diferentes arquetipos, que las personas tienen diferentes arquetipos, diferentes estructuras, diferentes complejos, en los cuales el puer eternum cabía en uno. Entonces, estos arquetipos tenían, como quien dice, una contra, así como Spider-Man tiene a Venom y así. Entonces, el arquetipo contrario al puer eternum era el Senex. El Senex era todo lo contrario al puer eternum. Mientras el puer eternum era, vamos a poner, desorganizado, el puer eternum quería deshacerse de sus responsabilidades y eso. El Senex era calmado, tranquilo, se representaba incluso como el tiempo que nunca pasaba. No que nunca pasaba, sino como que el tiempo pasaba y no cambiaba, era inmutable. Pasaba por arriba. Exacto. Entonces, el Senex lo representaban como Cronos. ¿Tú sabes? El dios del tiempo. Exactamente. Padre de Zeus. Exacto. Entonces, lo importante aquí con respecto al puer eternum y el síndrome de Peter Pan es que a las personas que tienen el síndrome de Peter Pan se le conoce como puer eternum, como niño eterno, niño que no cambia. Exacto. Entonces, prácticamente el puer eternum nunca quiere crecer, pero así, por último, en cuanto a la mitología, ligada con la psicología, el arquetipo, los arquetipos en general, así como tienen un lado contrario, ellos también son estables, según cuenta Jung. Él dice prácticamente que así como hay un equilibrio,
así como el síndrome de Peter Pan, hasta ahora hemos destacado cosas que en un adulto no se verían bien. No. También hay cosas que son prácticamente buenas, que son el estar siempre alegre, el tener prácticamente esa juventud que muchos adultos perdemos. Pero también tiene su lado malo. El lado bueno, sin embargo, lo podemos comparar con, o sea, podemos decir que una persona con ese arquetipo y desarrolla el lado bueno, puede llegar a ser, según él cuenta, como Heracles, que fue un supremo. Y prácticamente, en resumen, el Puer Eternum es prácticamente una persona que tiene el síndrome de Peter Pan. Ok. Eso es importante que se comente porque dentro de las causas también se dice que las causas culturales y sociales están involucradas en que una persona pueda tener el síndrome de Peter Pan. Ya que en estos días, en estos tiempos, por ejemplo, es muy bien visto el que una persona se enfoque mucho en su juventud, en la belleza, en el estar siempre alegre, en ese modus vivendi de expresar lo que no se está viviendo, pero mediante las redes sociales, y de que yo siempre estoy bien, yo siempre estoy alegre, yo siempre aquello. Y eso que se está expresando mediante una red social se puede llevar a la vida diaria. O sea, lo puede tomar y decir, bueno, esto yo tengo que aplicarlo y hasta sin querer lo puede aplicar a su vida diaria. Entonces, no quise el síndrome de Peter Pan, pero tener características que lo llevan. Hay algo del libro que había mencionado de Dan Kyle, que él realizó un perfil social de la víctima. O sea, él decía, o sea, nombraba al síndrome de Peter Pan, a la persona que padecía el síndrome de Peter Pan como una víctima. Y él realizó un perfil social de la víctima, en el que él describe por rangos de edades como qué características o qué conductas tomaba la persona. Okay. Entonces yo lo tengo acá. ¿Cómo se desarrollaba la edad? Él tiene aquí, por ejemplo, masculino de 12 a 50 años de edad. Yeah. Ok. Y él describió una cronología sintomática. Dentro de las edades está la de 12 a 17. Él dice que esta persona es un irresponsable, tiene ansiedad, soledad, tiene un conflicto con el rol sexual y estos se pueden desarrollar de diferente variabilidad, o sea, en grados variables. La persona de 18 a 22 años con síndrome de Peter Pan tiende a desarrollar conductas narcisistas y también machistas. Estas comienzan a florecer, si van a aparecer. El de 23 a 25 años, aquí la víctima puede que busque ayuda, porque dice, oye, aquí hay como que un problema, las personas me están rechazando, se me está haciendo difícil ligar con las chicas, me están rechazando todo, están diciendo que tengo un problema, ¿qué está pasando aquí? Entonces ya comienza como a estar insatisfecho con la vida, con lo que ha logrado, porque al no haber tenido cierto grado de responsabilidad con la cosa que debía de tener, pues entonces no logró ciertas cosas. De 26 a 30 años puede entrar en un estado crónico y actúa en el rol de adulto. Chequea a ver ahí si tú tienes síndrome de Peter Pan, que ahí que tú caes. Yo no me aguanta de acá. Óyeme, entonces de 31 a 45, aquí normalmente una persona que está casada, tiene hijos, mantiene un trabajo estable, pero sufre una desesperación que hace que la vida sea aburrida y repetitiva. O sea, esta persona dice, concho, pero yo antes como que era más feliz y me veo obligado a realizar este tipo de cosas. Yo no quiero hacer esto. Y ahí es que tú ves los viejos los viejos que tú dices, pero tú prives muchachito. Sí, sí. Esto también hay otro tipo de personas, pero eso también puede encajar allá. También hay que saber categorizar, porque, por ejemplo, una persona que viva todo el tiempo alegre, pero cumpla sus responsabilidades como adulto cuando le toque, no cabe en esta situación. Sí, porque a todo esto hay que informar que aún padeciendo el síndrome de Peter Pan, teniendo este tipo de comportamiento, no se está diciendo que tenemos a una persona enferma. No es un inadaptado social.
Es una persona que cumple, que puede llegar a cumplir con los roles sociales y no ser un inadaptado, como ya mencioné. O sea que esto no puede ser un problema. Si esto se agudiza, pues sí puede llegar a ser un problema. En la otra parte, de que más allá de los 45, como decía Adam, la agitación y la depresión incrementa tan pronto la andropausia o la menopausia se acerca. Yo digo o la menopausia, porque todo el momento hemos estado hablando de un hombre. De un hombre. Esto también se puede ver expresado en mujeres. Sí, entonces, eso te iba a decir que es también un poco divertido que le hayan puesto el síndrome de Peter Pan. Y ciertamente el síndrome es más característico en hombres. Sí. Mientras, aunque ese no es un tema que se va a tocar ahora, que tú lo tocarás más adelante, el síndrome de Wendy es más característico en mujeres. Sí, sí. Y vienen de la misma película, como mencioné. En su perfil también, él tiene el nivel socioeconómico de estos perfiles, de estas personas que padecen el síndrome de Peter Pan. Normalmente va desde clase media en adelante. Okay. Es muy raro, según lo he estudiado, que poco se ha estudiado también, que personas de clase social baja padezcan este síndrome. La apariencia, como habíamos dicho, es una persona que siempre está alegre, cae bien. Las personas que no lo conocen dicen, no, pero esta persona es hasta afable. Sin saber que a lo mejor con su pareja, si tiene pareja, o con sus familiares, es un tanto agresivo, un tanto cerrado. Pero con los demás, por esa necesidad de encajar, de pertenecer, entonces él tiene esa sonrisa que incluso hasta puede meter miedo, como dicen por ahí. Bajo los 25 años, esta persona casi siempre va a tener problemas para ligar con chicas. Es muy difícil que antes de esa edad tenga su estatus marital pase de soltero a casado o unión libre. Normalmente a edad muy tardía es que pueden llegar a perder incluso la virginidad. Como se comenta en el libro y en los estudios. A principios de los 20 o tardíos 20 es que cuando tienen actividad sexual. Tienen que encontrar su Wendy. Exactamente. Entonces, por eso habíamos mencionado que hay un conflicto con el rol sexual. Y normalmente los intereses están relacionados con la fiesta, el libertinaje. Y hay algo también que pasa con el trabajo, que es algo paradójico. Porque cuando son jóvenes, no quieren trabajar o no se ven en esa necesidad. Dicen que no quieren ser esclavos, yo voy a ser mi propio jefe, o no quiero eso, o mis cosas son otras. Pero entonces ya cuando son adultos, ellos sobretrabajan, se sobreexplotan porque dicen, concho, cuando yo era joven, yo no hice lo que tenía que hacer. Ahora yo tengo que tratar de hacer las cosas como son y demostrar que yo sí puedo. Eso es como un síntoma de autoconvencimiento. Y esto viene siendo como las características que Dan Kiley dice o expresa que tiene este síndrome. Bien, antes de continuar, también vamos a decir que este síndrome no es un término científico de la psicología. No. Y por lo tanto no tiene criterios diagnósticos como tal, sino que es un perfil derivado de la experiencia de los psicólogos profesionales. Así es. Y por eso es que no aparece en nuestro tan querido DSM-5. No. Ahí no se encuentra. Simplemente es como que dicen, ok, esta persona, según las características, cae en este síndrome. En este síndrome, este tipo de comportamiento. Exacto, exactamente. Para el que no entienda, fuera del argot médico, el DSM-5 es el manual predilecto de la psicología, de la psiquiatría, donde están todos los trastornos, los conceptos psiquiátricos, todo eso. Y este síndrome no se encuentra allí. Si usted no es de medicina, no lo lea, porque se va a autodiagnosticar de todo. Sí, gracias. Va a sintomatizar todo lo que lea allí, va a decir, yo padezco esto. Es más, usted escuchándonos, usted va a decir, yo tengo síndrome de Peter Pan. Entonces, hay otra característica interesante
que es Dan Kiley decía Mother Hang Up. Que esta persona, cuando es muy joven, a su madre tiende como a ser cerrado con ella. Okay. Y a la mínima cosa, explotan. Discusión, una cosa, por tontería, por disparate. Eso es el típico, mami, se jode, mami, que esto, mami, aquello. Y no de relajo, no de checha ni nada, sino por tonterías. Sí. Y entonces, luego ya cuando están más viejos, sienten como ese arrepentimiento y tratan de darle, si es que pueden, si todavía está en vida, tratan de darle lo que no pudieron. Lo que no pudieron. Y a veces se genera también que esa relación se quebrantó tanto que ya cuando están mayores no tienen cómo acercarse a ella y reparar eso. Tú sabes que me acuerda mucho, esa característica que tú mencionas del síndrome de Peter Pan. Al típico adolescente que dice que nadie lo entiende, que se tranca en su cuarto, que prácticamente si le dicen, no, que ponte a hacer esto, explota y eso. Lo único que en un típico adolescente, ya cuando pasa cierta edad, tiende a ir dejando atrás esos comportamientos. Sin embargo, aquí en el síndrome sigue para adelante. Sí, y es diferente con el padre, porque con el padre normalmente la persona trata de impresionarlo. Él ve a su papá, en la mayoría de casos, según Dan, como si fuera un superhéroe, vamos a decirlo así. Y él trata de impresionarlo, de que papá, yo hice esto, papá, aquello, de buscar esa asertividad por parte del padre. Que si esta persona está padeciendo esto, lo más normal es que el padre haya tenido su grano de culpa y él no fuera asertivo con su hijo. Y normalmente lo que hiciera es como que se hiciera de la vista gorda con esto. No lo criara. Pero una pregunta. ¿Tú crees que, o sea, según lo que tú sabes, una persona que padezca síndrome de Peter Pan tiende a darse cuenta que tiene síndrome de Peter Pan o normalmente dice, no, yo no tengo eso, y normalmente son los demás que tienden a llevarlo a prácticamente a diagnosticar o a ver lo que tiene? Bueno, según lo que yo he leído, incluso Dan tiene como un test para identificar este tipo de personas. Por las características narcisistas que esta persona puede desarrollar y machistas, esta persona todavía tú le puedes decir, mira, tú tienes esto y esto. Y dicen que no. Y dicen que no. ¿Y cómo así? Te lo pregunto justamente porque a pesar de que, otra vez, es un tema que se va a tocar en otro momento, en el síndrome de Wendy es totalmente así. O sea, la persona dice que no, que ya no tiene eso. No. Y que tienden a ser los familiares o la pareja que lo termina llevando. Entonces, por algo, o sea, el síndrome de Peter Pan, al tener características narcisistas, normalmente la persona que la padece no se da cuenta o sea, no que no se da cuenta, sino que no admite que tiene ese error. Hay características del síndrome de Peter Pan, ya que mencioné lo del machismo y lo del narcisismo, que están la irresponsabilidad, la ansiedad, la soledad y lo que había mencionado también con el conflicto del rol sexual. Ya hemos abordado la parte de la irresponsabilidad. Ya entendemos más o menos por qué la ansiedad, en qué parte más o menos se genera, ya cuando ven que a medida que va avanzando la edad, ven que la responsabilidad, las cosas que debían de haber hecho, no la hicieron. Por ejemplo, también igual como con la parte académica. La mayoría entra a la universidad, pero no saben qué estudiar. Sí. Y la dejan. Y después que pasa el tiempo, dice, concho, ya yo hubiera tenido una carrera. Ya yo habría tenido una carrera, ya yo habría terminado, ya yo estuviera ejerciendo, aquello, esto. También está la parte del conflicto con el rol sexual. Como habíamos mencionado. Normalmente pierden la virginidad al principio de los 20. Y luego de ahí se van a lo extremo. Tanto así que
si esa persona con la que ellos estuvieron por primera vez fue algo como momentáneo o se terminó, todo lo que venga por ahí, ellos le dan. Todo lo que venga. Porque claro, al ser inexperimentados, ver que les dio tanta brega, tanta lucha, el poder llegar ahí y decir, concho, esto sí está bueno, dicen, bueno, pues todo lo que venga. Y entonces eso puede también llegar a tener un problema. Tú sabes que me da un poco de risa también en cuanto a las características, como tú mencionas. Sí. Que ellos le tienen miedo a la soledad, pero también le tienen miedo al compromiso. Entonces, ellos no quieren estar solos, pero tampoco quieren tener un compromiso porque sienten que en el compromiso prácticamente le van a quitar, o sea, él va a tener más responsabilidades y le van a quitar prácticamente esa ventaja de ser niño, de poder hacer lo que ellos quieran cuando ellos quieran. Hay algo más, porque también relacionamos solamente lo del conflicto del rol sexual con el coito. Pero todo esto se origina porque los padres, normalmente, en este tipo de personas, como ya habíamos dicho, son personas que de un estatus socioeconómico medio a alto, ¿verdad? Entonces, hay padres que no crían. No crían. Vienen, dejan al muchacho en su casa, que lo cuida otra persona, le dan dinero, no le dan tiempo de calidad. Entonces el muchacho no tiene una influencia, vamos a decir, correcta, que pueda llevarlo a decir, bueno, en cuanto a sexualidad se refiere, yo voy a ejercer este tipo de rol. Entonces se ve confundido. Entonces por eso esa ambivalencia. Entonces cuando ya llega en una edad más avanzada, que ya es un adolescente, está en el bachillerato o en la universidad, ya que él tiene más libertad, sigue pasando con mucha más intensidad o más grave aún, que los padres no le dan tiempo de calidad y le siguen dando el dinero. Entonces aquí es cuando quieren o buscan de manera desesperada, de cualquier forma y tratan de cualquier manera, tratan de encajar en un determinado grupo. Yo quiero pertenecer, vamos a decir, a un grupo de skaters. El tipo no sabe montar ni un chin skateboard. Pues y puede suceder que el tigre, para caer bien, comience a dar su dinero. Comience a ejercer cosas ilícitas. Yo no estoy diciendo, ojo, yo no estoy diciendo que el que monta el skateboard es un delincuente. Es un delincuente. Yo montaba el skateboard. Yo también. Ok, entonces... y no soy un delincuente. Entonces... Yo tampoco. No sabemos. Entonces... pero sabemos cuál es el punto que queremos dar. O sea, que pueden llegar a hacer lo que sea. Y hay algo del libro de Dan Kiley que me llamó mucho la atención. Y lo voy a leer tal cual él lo dijo. Menos que no en inglés, sino en español. A los niños que no cuentan con el apoyo familiar les quedan dos opciones. O ceden al chantaje del posible rechazo del grupo y suprimen la ternura, la sensibilidad y cualquier otro rasgo interpretado como una debilidad, sin admitir nunca que se sienten alejados y solos. Pueden abandonar el derbi heterosexual y actuar al lado en el lado femenino de su personalidad, uniéndose a ciertos segmentos de la comunidad gay que fomentan esa actitud. Por supuesto, no pretendo dar a entender que todos los hombres heterosexuales son homosexuales debido al síndrome de Peter Pan, aunque algunos hombres homosexuales se encajan en la descripción de la víctima del síndrome de Peter Pan. Eso fue en 1983. Eso ahora mismo lo pueden tomar de cualquier manera y pueden crucificarlo o no, o estar a favor. ¿Qué tú piensas de eso? Bueno, man, tú quieres que me crucifiquen, ¿no? Bueno, es que como te digo, o sea, siempre van a haber características que se toman de
cosas que se dijeron anteriormente que siguen aplicándose al día de hoy. Así como lo mismo de la mitología que yo te comenté ahorita. Sí. Por lo tanto, hay muchas de las características que tú mencionas que sí, que son aplicables al día de hoy. Sin embargo, no digo que siempre se cumpla como tal, realmente. No, o sea, él se trató hasta de limpiar porque él dijo que, oye, Sí, yo no exacto, estoy diciendo claro. que... Pero él dice que quizás la persona que eligió o decidió tener X rol fue porque a lo mejor estuvo bajo las condiciones que lo llevaron a padecer un síndrome de Peter Pan y entonces decidió seguir X rol. Yo te entiendo, sí, pero como te digo... Eso es delicado. Exacto. Como te digo... Y es multifactorial. Exacto, porque conozco muchos casos en los que no son así, que es totalmente diferente. Totalmente diferente. Que no, exacto. Entonces, ¿por qué yo elegí este tema? ¿Por qué yo voy a hablar o vamos a hablar este tipo de temas? Mencionamos al principio que es un síndrome, o sea, unas características X que siempre van acompañadas. Sí. Ojo, el que ha estado escuchando el podcast, si usted tiene una o dos características de eso, usted no tiene síndrome de Peter Pan. No quiera ir, diga que yo vivo en el país de nunca jamás. No. Que usted juegue a Nintendo con 20 años no lo hace que usted tenga síndrome de Peter Pan. Así que cálmese. Nosotros tenemos casi 30 y jugamos Nintendo. No, ahí sí le da. Bueno, entonces, lo importante aquí es que este síndrome, si agudiza, puede llevar a un trastorno mayor, a un trastorno superior, a un trastorno o una enfermedad psiquiátrica. Entonces, lo bueno es que sepamos detectarlo como terceros. Sepamos detectar que hay una persona X que está padeciendo este síndrome. Mientras más temprano, mucho mejor, porque normalmente cuando ya son muy adultos, entonces esto ya es un problema mayor. sí. Entonces, mi queja con esto es que este concepto es meramente psicológico popular. Esto no es un tema científico per se. Este tema no se estudia mucho. No sé exactamente. No hay estadísticas. Ustedes la pueden buscar, no hay estadísticas. Del síndrome de Peter Pan no las hay. Nosotros las buscamos, por todo, no las hay. Entonces, de alguna manera, este tipo de comportamientos también pueden servir incluso para la educación temprana, para mejorar la educación. Correcto. Nada más no es 2 más 2 son 4. Y una voz de alerta. Hay que tomar como prevención en esto. Exacto, pero que no solamente con el síndrome de Peter Pan. Fíjate que, por ejemplo, a nivel mundial, el síndrome de Peter Pan no es tan estudiado. No. Pero, si vamos a salud mental en República Dominicana, en verdad, es muy pobre. Mi hermano, mire, el objetivo de este podcast principalmente va a ser eso. La promoción y la prevención en salud mental. Exacto, porque mira, incluso en el síndrome de Peter Pan, lo mejor, o sea, porque más adelante hablaremos sobre qué se usa sobre el tratamiento. Pero en cuanto al síndrome de Peter Pan como tal, lo mejor es prácticamente lo de toda enfermedad, la prevención. Suena como cliché, pero es mejor tú prevenir eso a que esperar que esté y tratarlo. Que no es una medicina que se use mucho aquí realmente, lo de prevención como tal. Pero en este caso sería lo primordial. Ojito, vuelvo y repito, síndrome de Peter Pan. Es un tipo de comportamiento. Si se agudiza, como cualquier otro tipo de comportamiento, te puede llevar a un trastorno. Incluso un trastorno depresivo mayor, trastorno de ansiedad generalizada, todo. Hay que saber o estar a ojito, a identificarlo y entonces tratarlo desde temprana edad. En cuanto a las características, volviendo atrás, ¿tú sabes cuál me pareció un poco curiosa? ¿Tú has escuchado la frase que dice carpe diem? Sí. ¿Tú sabes lo que significa, verdad? Significa como vivir el día, el día a día, exacto, que vive el día prácticamente. Y hay no sé si un refrán, una frase como tal,
pero que dice todo en exceso hace daño. Oh, sí. En el caso de Peter Pan, o en el síndrome de Peter Pan, porque a Peter Pan yo no lo conozco, No. pero en el caso del síndrome de Peter Pan, Y si tú lo conoces, tienes problemas. no, ya yo sé el polvo de hada. Entonces, en el caso del síndrome de Peter Pan, las personas tienden a vivir el carpe diem al máximo. O sea, vivir el día a día, disfrutar el día a día y que todo el día sea un disfrute. Hasta que se hace tarde. Exacto, que no haya, porque prácticamente, vamos a ser claros, ¿a quién le gusta de que levantarse para ir para un trabajo de 8 a 5? O tener que fregar, trapear, cocinar, la responsabilidad en general. A nadie como que, uy, voy a trapear. Bueno, si pone una canción, una cosa es diferente. Pero las responsabilidades no son tan divertidas. Entonces, por eso, las personas del síndrome de Peter Pan le tienen tanto miedo, las rechazan tanto, porque eso no los hace disfrutar el día. Sienten que están perdiendo el enfoque de lo que ellos tienen de vivir el día a día. Sí, mira, por ejemplo, mencionamos al inicio que dentro de las causas pueden estar que haya una influencia de un rol. Una persona que haya inculcado en esta persona que diga, óyeme, el trabajo dignifica al hombre, como dicen por ahí. Si tú haces esto, te va a pasar esto. Si tú no haces esto, si tú no tienes a alguien que con la debida manera te enseñe lo que son los regímenes de consecuencia, la causa y efecto, tú no vas a entender en verdad qué es lo que con el asunto. Entonces se te va a hacer tarde. En cuanto a las enfermedades de salud mental, se podría decir que hay muchas que van muy de la mano con el consumo. O sea, que cuando la persona la padece, tiende a consumir sustancias ilícitas. Me explico. Sí. No es que consumirlas haga que desaparezca el síndrome o la enfermedad. No. Es que al padecerla, tienden a caer en el consumo de sustancias ilícitas. ¿Qué tú consideras sobre el consumo de sustancia ilícita con respecto al síndrome de Peter Pan? ¿Se da? ¿O se puede dar? Se puede dar, porque como había mencionado anteriormente, esa necesidad de encajar, también de no conocer los regímenes de consecuencia, pueden llevar a que tome medidas desesperadas o medidas que no son lo mejor para su salud. Y también que tú sabes que una persona con síndrome de Peter Pan a la larga siempre tiende a sentirse como vacío y solo. Y eso lo lleva a buscar de cualquier manera algo para sentirse bien. Busca respuestas que no conoce. Exacto. Bueno, este ha sido el primer episodio, el síndrome de Peter Pan. Esto ha sido Mentenautas. Este va a ser el podcast en el que nos vamos a convertir en lo que un cosmonauta hace en el espacio. Nosotros lo vamos a hacer, pero en la mente. Y mira, antes de cerrar, me gustaría decir que en cuanto al síndrome de Peter Pan, el tratamiento es el típico tratamiento de una neurosis estructurada. ¿Y cuál es el tratamiento de una neurosis estructurada? Psicoterapia. Ahora, si el paciente o la persona no responde a la psicoterapia, pues ya se añaden fármacos. Pero lo ideal es la psicoterapia. ¿Es cuánto? Un placer.